años, todos los domingos los hermanos. Estamos de gloria en gloria. Hermano, y yo doy gracias a Dios por la vida de Yulivian, la de mi hijo, la de sus niños, Jordan y Jacob. Gracias, Julie, porque llegaron a nuestra vida. Ella llegó muy triste. Llegó con muchos problemas. Pero el Señor le habló y el Señor le cumplió la palabra. Lo que Dios le habló allá arriba en La Haya, cuando ella llegó, donde no hay una iglesia, solamente había una carpa. Y el Señor le dijo, yo te devolveré tus hijos. Y yo voy a darte la oportunidad que tú te mereces como persona para levantarte. Pero tengo propósito santo contigo. Y Dios ha ido llevándola poco a poco y a mi hijo. Y yo le digo a ellos, busquen al Señor, miren al Señor y sigan adelante. Esta iglesia siempre tendrá las puertas abiertas para que ellos prediquen y me ayuden en la obra. Y nosotros igual para ellos. Pero yo creo que esta iglesia se ponga en pie en honor a la palabra que va a ser predicada y respeto a los predicadores que van a ser, ¿verdad? El evangelista Juan Luis Morales y pues la adoradora Yulivian Alameda. Gloria al Señor. Y ella me ha llenado de alegría mi vida y sus hijos. Y cuando ella se fue para Carolina, que ya está presta allí, está presta. Yo le dije al Señor, Señor, pero los nenes. Y fue una semana, 2 semanas, 3 semanas bien duras. Pero comprendí que el propósito de Dios tiene que cumplirse por encima de mí y por encima de los demás. Así que déjate usar en esta mañana, amén. Dios te bendiga. Y te dé mucha salud y muchas bendiciones más. Bendiciones y bendiciones y bendiciones y bendiciones y bendiciones y bendiciones y bendiciones. Aleluya para ti, amén. Gloria al Señor. Y déjate usar y que el Señor nos hable. Con el así dice el Señor, ¿verdad? Ya le iba a decir la reverenda Yulivian Alameda. Amén. Porque un futuro no muy lejano están por ahí el reverendo Juan Luis Morales. Amén. Gloria al Señor. Pero ellos son, ¿verdad?, unos siervos del Señor. Así que cuando Dios nos entrega un uniforme, cuidemos de él, ¿verdad? Que no se dañe. Amén. Así que donde Dios los lleve, pero no se dañen. Con ustedes con el tema, ¿cuál es el tema de hoy? Restauración. Dios les bendiga. Iglesia, Dios los bendiga. Dios los bendiga más. Qué lindo es estar aquí. Una vez más, ¿verdad? Como el primer día. Siempre digo que jamás pensé estar en este altar predicando su palabra. Pero si el Señor dice sí, el ser humano no puede decir que no. Les tengo una alabanza, ¿verdad? Como siempre, ¿verdad? Yo no puedo predicar sin cantar. Aleluya. Todos somos vasijas en las manos del alfarero. Y el Señor nos ha puesto en gracia y toda su misericordia para nosotros estar hoy en día aquí. Y aunque nosotros somos vasijas y a veces nos quebrantamos, en ese quebranto el Señor nos vuelve a moldear para hacer su forma. Aleluya. Poderoso Dios. Alfarero, estás aquí, con mucha pena vengo a ti. Sé que hace mucho no te hablo, pero esas heridas ya no aguanto. Poco a poco me aparté, de la rueda yo me alejé. La soledad ha sido mi cobija, me hacen falta tus caricias.
soy un instrumento procesado. Y aunque no entiendo lo que pasa, Cristo le da forma a este barro. Soy una vasija quebrantada, soy un instrumento procesado. Y aunque no entiendo lo que pasa, Cristo le da forma a este barro. Porque Cristo le tiene que dar forma a tu barro. Porque Cristo le tiene que dar forma a tu barro para poder botar la esencia para lo que fuiste creado. Porque cuando tú llegaste a los caminos del Señor, para otros tú no servías, pero para Dios tuvo la complacencia de tenerte un día y cubrirte con sus brazos. Y lo que estaba roto lo cubrió de oro, como decía el mensaje. Y ahora ya tú no vales lo mismo. Ahora ya tú no cuestas lo mismo. Ahora el Señor te puso en gracia y su misericordia está juntamente contigo. Y aunque no entiendo lo que pasa, Cristo le da forma a este barro. Soy una vasija quebrantada, soy un instrumento procesado. Y aunque no entiendo lo que pasa, Cristo le da forma. Soy lo que Dios quería ver. Los golpes me hicieron entender que para ser inquebrantable, primero Dios tiene que quebrarme. Soy lo que Dios quería hacer. Los golpes me hicieron entender que para ser inquebrantable, primero Dios tiene que quebrarte. Soy una vasija quebrantada, soy un instrumento procesado. Y aunque no entiendo lo que pasa, Cristo le da forma a este barro. Soy una vasija quebrantada, soy un instrumento. Yo soy instrumento del Señor. Yo soy instrumento del Señor. Porque tiene que haber el milagro. Porque tú tienes que activar tu fe. Porque el Señor no hizo cosas vanas en las manos de Él. Porque todo lo tenía que hacer el Señor. Porque todo lo hace bien. A veces nosotros nos preguntamos por qué. Pero nosotros no tenemos que entender el por qué. Santo eres Jehová, aleluya. Sí, Señor. Tu milagro está cerca. Tienes que creerlo. Aleluya. Poderoso Dios. En ese mismo amor, los hermanos buscamos la palabra del Señor. Recuerden que son vasijas quebrantadas. Pero Dios hoy decidió recordarte una vez más que fuiste restaurada por Él. Buscamos la palabra de Dios. Jeremías 15:19. Aleluya. Jeremías 15:19. Todos los que la tengan digan amén. Y los que no la tengan digan aleluya. Santo eres, Señor. Y leemos la palabra de Dios que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Por eso así ha dicho el Señor: si te vuelves a mí, yo te restauraré. Y tú estarás delante de mí. Si entresacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Haz que ellos vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Dile a tu hermano en esta mañana: tú no te vuelvas a ellos. Aleluya. Cuando la pastora me daba este mensaje,
Yo decía, Señor, ¿por qué restauración? Yo no pensaba por qué yo tenía que decir restauración. Hermanos, se pueden sentar. Pero ¿por qué restauración? Y no fue hasta el miércoles que el Señor movía ese espíritu. Yo no sé si ustedes han sentido que en el espíritu ustedes se mueven, cocinan y la palabra está ahí. Se van para el cuarto y la palabra está ahí. Se van para la sala y la palabra está ahí. Y yo decía, Señor, ¿pero por qué restauración? Y me decía el Señor a mi oído, ¿pero qué? Que lo que hice contigo no fue nada. Yo te restauré. En tu medio del quebranto, tú eres restaurada. Tú eres vivo ejemplo de la restauración, Yulibian. Y aunque yo decía, Señor, ¿pero por qué yo? ¿Pero por qué yo? Porque cuando Dios dice que sí, tú puedes darle 1000 vueltas. Y es que sí. Cuando miramos qué es la restauración, a veces nos preguntamos que para llegar a ella debemos ser quebrantados, debemos ser destruidos. Para ver restauración en nuestra vida, nosotros tenemos que estar destruidos. Y cuando nosotros estamos destruidos, el Señor aprovecha el momento, porque si todos estuviéramos en una zona de confort, como decían ahorita, no hubiera oración. Y en tu momento más triste, donde está el quebranto más grande de tu vida, ahí se glorifica el Señor. Dios a veces nos presenta la mayoría de los momentos bien difíciles, dando paso a que tomes las decisiones correctas. A veces, cuando no las haces, viene destrucción para tu vida. Viene destrucción para tu casa, viene destrucción para tu familia. Y lo menos que nosotros a veces queremos es que estas cosas ocurran. Pero cuando nosotros tomamos malas decisiones que nos parecen buenas, siempre todo tiene una consecuencia. Y más cuando las hacemos por nuestros propios méritos y no ponemos a Dios primero. Siempre que buscamos la palabra dice, buscad de Dios su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero a veces nosotros en medio de los procesos nosotros nos quebrantamos y nos desesperamos. Y ahí es cuando tomamos decisiones difíciles que llegan a pasarnos factura en nuestro proceso. Y a veces no son ni las decisiones que el Señor tenía para contigo. Porque a veces si nosotros tomamos las decisiones fuera del Señor y después vemos unas consecuencias, no podemos venir con quejas como hacía Jeremías, porque ya la decisión estaba tomada. El Señor pide que a veces nosotros vivamos una fe inquebrantable. Pero los procesos de nuestra vida, lo primero que quebrantan es nuestra fe. Lo primero que prueban es nuestra fe. Lo primero que esperan es una esperanza en Dios. Y cuando se te destruye tu corazón, tu vida, tu familia y lo pierdes todo, lo primero que se te quebrantó es la fe. Porque no le diste gracias en esos momentos a Dios. Lo primero que hiciste fue arrodillarte a darle una queja al Señor. Cuando tú no sabías que en medio de esa queja lo que el Señor te estaba probando para saber cuánto era tu adoración, para saber que en medio del quebranto tú podías gritar aleluya, Señor, gracias por este proceso. Mi pastor en medio de los procesos, de los temblores, yo veía cuando corría, pero antes de correr se arrodillaba. Y le decía, gracias Señor porque mi casa no fue rota. Gracias Señor porque mi comida no escasea. Gracias Señor porque en medio del quebranto de la gente yo puedo estar afuera dándole una palabra de aliento a la vida que está allí.
restauraba. La esperanza está vana lejos del Señor. No la podemos encontrar jamás en cosas infértiles. Tú no puedes sembrar una planta de China y tener limones. Y todo lo que tú siembres en el Señor, todo lo que tú siembres en el Señor se va a prosperar. Si tú piensas que en medio de tu quebranto tú entregas a tus hijos en el Señor, siempre vas a tener buenas consecuencias cuando ellos sean adultos. Cuando yo decidí llegar a los caminos del Señor, como decía la pastora, estaba bien quebrantada. Bien quebrantada porque crecí en una familia disfuncional. Bien destruida porque lo que yo pensaba que era bueno no era tan bueno. No es que mis padres lo hicieron mal. Es que a veces las decisiones de un padre afectan a los niños. Y aunque los padres se esfuercen y sean valientes, como dice la palabra, a veces nosotros tomamos los caminos incorrectos. Tomamos caminos equivocados con consecuencias que a veces nos cuestan nuestra salvación. Pero hoy el Señor viene a restaurar esa fe. Eso que te pasó, déjalo en el pasado. A veces nosotros deseamos que las cosas nos vayan bien sin sacrificio y no le damos el valor como corresponde. Y en esta mañana el Señor decía restauración, pero sin darle valor a lo que el Señor puso en tus manos. Tú no puedes decir que estoy restaurada. Tú no puedes decir estoy restaurada cuando tú no valoras lo que el Señor te entregó en tu vida. Tú no puedes decir estoy restaurada cuando tú en este altar predicas una cosa y en la calle actúas de otra manera. Porque cuando el Señor llega todo tiene que cambiar. Porque cuando el Señor llega ya nada puede ser igual. Como dice la palabra, de lo vil, entresacas lo precioso. Porque cuando tú estabas en lo vil y lo menospreciado del mundo, el Señor te sacó, te entresacó de los muertos y te puso por su misericordia donde tú tenías que estar nuevamente. Pero tienes que pagar el precio, humillado ante su presencia. Cuando no hacen las cosas viene destrucción. Y encima de la destrucción tú no puedes reconstruir. Tú no puedes restaurar nada. Han pasado 7 años. Mucho desespero. He pasado por depresión. He pasado por angustia. Y he pasado por escasez. Pero hoy digo que hasta aquí me ha llegado el Señor. Ebenezer, hasta aquí me ha llevado el Señor. Aleluya. La restauración es la recuperación de una situación anterior por parte de una comunidad o de una obra. La restauración suele aludir al término de la reorganización de un pueblo, como pasó en Israel. Después de la gran destrucción, el Señor puso restauración. Restaurar el alma es restaurar una vida. Y el Señor enmenda esa herida y la sana y la cultiva y te restaura de una forma poderosa.
Que cuando tú pasas la gente dice, pero ¿y esta? Ya no es igual. Es que tiene que ser diferente. Es que ya nada puede ser igual porque la luz no se mezcla con la tiniebla. Y cuando tú estás en la presencia de Dios, la luz que te arropa te va, por más que tú lleves las vestiduras sucias, por fuera, por dentro está renovada. Y a eso es que el Señor nos mandó en esta mañana. Jeremías. ¿Quién era Jeremías? Jeremías tenía un destino bien inevitable. Bien difícil. Porque yo no sé qué hubiera hecho yo a los 10 años. Y cuando yo leí esta palabra me quebrantaba la vida. Porque mis hijos tienen esa edad. Y yo decía, Señor, pero ¿y si yo me voy de este mundo? Yo quiero estar contigo, Cristo. Pero ¿y qué va a ser de ellos? La destrucción que viene para su vida, porque en el mundo no se te perdió nada. Y el mundo va a querer quebrantar lo que yo y Dios construimos. A veces leemos las palabras de Dios en la Biblia como si fuera el papagayo y no entendemos lo que este manual nos quiere decir. Moisés y Samuel, si se pusieran delante de mí, decía Jeremías, no estarían en mi voluntad con este pueblo. Y Dios los echó de su presencia. ¿Por qué? Porque tenían que salir a traer esa alma, esas vidas. Moisés cogió a Israel, lo recogió todito, en mis propias palabras, y se lo llevó. A él no le importaba lo que el faraón pudiera pensar. El Señor te va a llevar a ti a caminos difíciles. Y a ti no te va a importar lo que el hombre va a pensar cuando tú tienes un mandato de Dios. Samuel fue a buscar a David, pero él no sabía que era David hasta que lo vio. Pero tenía un mandato de Dios. ¿Y qué hicieron sus padres? Le mostraron a todos los demás menos a David. Porque había desprecio. Porque había situaciones. Pero hay muchas cosas que decía la pastora que hay ovejas que actúan como pastores. Y David no sabía que estaba pagando el precio desde antes, cuando él cuidaba las ovejas de su papá. O sea, quien era pastor no era su papá, era David. Y él estaba pagando ya el precio, que defendía esas ovejas como nadie las podía defender. Que podían venir leones y osos y hasta un gigante. Y como quiera, él hizo lo que el Señor le decía. O sea que en medio de tu quebrantamiento, en medio del desprecio, en medio del quebranto, de todo lo que puede darte el mundo, el Señor siempre te va a hablar a tu vida por el Espíritu Santo de Dios. El Señor siempre te va a hablar con oído audible. Para la palabra del Señor debes estar. No importando la destrucción, había una compasión. Jeremías estaba siendo perseguido. Y ya voy terminando para pasarle a mi esposo. Jeremías estaba siendo perseguido para anunciar el mensaje de Dios. Tú vas a ser perseguido. Tú vas a ser despreciado y desechado de la humanidad por llevar el mensaje de Dios.
Tú vas a ser a los que nadie quiere. Pero siempre piensa que el Señor va a estar contigo como poderoso gigante. Que vendrán enemigos. Que vendrán personas que no te quieren. Que vendrán personas a declararte la guerra. Pero vendrán contra el Cordero y el Cordero vencerá en el nombre de Jesús. Hay veces que nosotros no entendemos la palabra. Yo decía, Señor, dame lo que tú quieres que yo le lleve al pueblo. Y decía, pero es que, ¿cómo yo le voy a hablar al pueblo? Pero en esa palabra yo venía y miraba lo que yo había pasado. Y yo decía, Señor, gracias porque tú me restauraste. Dice, si te conviertes, yo te restauraré. Así que toma el paso de fe. Que Dios cuando te promete, te cumple. Que Dios cuando te promete, te cumple. Dios siempre promete y siempre cumple esa promesa. Él limpia tu corazón en esta mañana. Porque de lo vil y lo menospreciado te sacó Dios. Él sabe que a veces nosotros no somos perfectos. Ya puedes ir pasando, mi amor. Él sabe que nosotros no somos perfectos. Pero en nuestro interior hay algo bien precioso que destacar. Su gracia. Dios anhela restaurarnos y nos promete grandes cosas en nuestra vida. Seremos como boca, con poder y autoridad, con ternura y con amor, y en inducir a otros a buscar a Dios para lo que tú dejaste atrás, te sirva como ejemplo para rescatar aquellas vidas que están en la calle. Dios los bendiga. Hasta aquí mi parte. Les paso la mitad del mensaje con mi amado esposo, el evangelista Juan Luis Morales. Dios te bendiga, mi amor, que el Señor te use. Gloria a Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Restauración. Cuando escuchamos la palabra restauración, sabemos que es un proceso. Y vemos que Jeremías, a pesar de que Dios lo llamó en ese momento, siempre le negó a Dios. No quería, porque era muy joven. Pero lo hizo. Moisés le dijo que no, pero lo hizo. Muchos de los que Dios llama, le decimos que no, pero lo hacemos. Porque cuando Dios empieza a restaurar al hombre, Dios empieza a cambiar todo por completo. Y quizás muchas de personas te van a ver que no eres aprobado para sus ojos, pero eres aprobado por los ojos de Dios. Vemos que ese mismo versículo en Nueva Traducción Viviente dice: y esto respondió el Señor: si regresas a mí para que puedas continuar sirviéndome. Qué lindo cuando uno regresa a los caminos de Dios, se lo digo por experiencia. Cuando tú regresas, el Señor te está dando la oportunidad de seguir sirviéndole, porque Jesús viene pronto. Y cuando Dios empieza a trabajar contigo, no pensemos en nuestro corazón, en nuestra mente, que el proceso va a ser rápido. Rápido te voy a llevar. No, va a ser un proceso que va a continuar todos los días. Cada día te va a quitar poco a poco más del mundo. Cada día te va a quitar más poco a poco de las cosas terrenales.
temporales y no son materiales. Son cosas que te detienen para tú crecer espiritualmente, para tú poder dar otro paso en el camino del evangelio, para tú dar ese paso que tú necesitas, que anhelas, y ese paso que tú dices, wow, Señor, yo necesito, yo quiero adorar como Él, yo quiero danzar como Él, yo quiero cantar como Yuli, wow, yo quisiera, yo quiero predicar como ella, wow, muchos quieren, ¿por qué? Pero a ella le costó ese proceso, a Jeremías le costó, a muchos profetas le costaron hasta su vida, a muchos profetas le costaron sufrimientos, padecimientos. ¿Por qué? Porque este caminar es difícil, pero es de gloria. Este caminar es angosto, pero llegamos al cielo. Por eso es que me impacta cuando dice, puedes continuar sirviéndome. Porque cuando tú llegas y empiezas, algo tiene que ser restaurado para darle un uso. Yo me acuerdo que había algo que impactó mi vida en cierta ocasión. Siempre cuando hablo de la restauración, hablo sobre el plato roto de Japón. En Japón los platos son hermosos, los hacen en porcelana, pero siempre se rompe uno en el hogar y los japoneses no botan ese plato. A veces cuando estamos en el mundo, venimos rotos, caemos, llenos de golpes, llenos de heridas, llenos de gente que nos menosprecia, llenos de que el mundo nos coge y nos dice, mira, tú no sirves. Pero mira, cuando llegas a las manos del alfarero, te pasa como el plato de Japón, te empieza a pegar pieza por pieza, te empieza a restaurar. ¿Por qué? Porque cuando hay un propósito en tu vida, el Señor te empieza a restaurar. Y en ese plato los pincelaban con oro. ¿Qué pasa con el oro? El oro es pasado por el fuego. ¿Qué pasa con el oro? El oro lo usaban para pegar ese plato. ¿Y qué pasaba con ese plato? Valía más después que antes, porque era una pieza única, porque esos pedacitos que se rompieron, él le pusieron oro, y ese oro le dio valor a eso que el mundo pensaba que no servía. Valía más. Si para el mundo tú piensas que te desecharon, si para el mundo piensa que te golpearon, si todavía un Cristo que sana, que salva, que restaura, todavía un Cristo que en aquel tiempo este hombre decía, mira, hay un dato que me impacta, y le dice, más adelante le dice, si hablas mi palabra beneficiosa en vez de despreciable, serás mi vocero. Wow, yo no sé. ¿Cuántos quieren ser el vocero de Cristo? ¿Cuántos quieren ser personas que cuando te pares, como decía mi amada esposa, digan, espérate, él cambió, hay algo diferente en él, hay algo que lo hace diferente, hay algo que ya no es el mismo? ¿Por qué? Porque nuestro hablar cambia, nuestro caminar, nuestro comportamiento, ya no somos iguales. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que Jesús llegó a nuestra vida. Eso que nosotros buscábamos en el mundo, eso que buscábamos tratar de llenar con las cosas del mundo, Jesucristo lo llenó. Jesucristo vino, cambió nuestros pasos y ahora somos voceros de Cristo. ¿Qué significa? Que llevamos la palabra. El periódico lleva buenas y malas noticias, pero nosotros estamos llevando una buena noticia, porque hay vida todavía, hay esperanza para ti, joven, para ti, dama, para ti, caballero. Hay esperanza. Hay un Cristo que todavía no ha venido y puede ser salvo. Mira, Dios te está hablando. Ya lo has buscado psiquiatras, psicólogos para tratar de restaurar tus emociones. Has buscado un médico terrenal para tratar de restaurar tu vida y no ha podido. Tu salud. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios es el único que puede restaurar lo que está dañado. El enemigo siempre va a tratar de ponerte en tu mente, en tu corazón, que tú no sirves. Pero Dios va a coger y te va a decir, mira, yo te estoy restaurando. ¿Por qué razón? Porque venía en proceso, viene en desierto,
pasamos por un horno. ¿Por qué? Porque tenemos que ser probados como la vasija. Pero Dios está ahí con nosotros, dando paso como el pueblo de Israel, que Dios nunca lo abandonaba. Dice que de día una columna de nube y de noche una columna de fuego. Porque lo que pasa es que el Señor está contigo como poderoso gigante. Aquel pueblo tuvo que ser restaurado. ¿Por qué? Porque aquel pueblo vino con todo eso de Egipto. Vino con todas las malas costumbres, con esas ropas. Vino con todo lo que lo hacía que no parecía israelita. Y Dios, espera, tengo que pasarlo por un proceso, por un desierto, pero no te voy a dejar solo. Te voy a pasar por el momento difícil, pero no te voy a dejar solo. Conmigo va la nube de Jehová. Contigo va el fuego de mi espíritu. Contigo donde tú vayas, mi presencia va. Porque en estos tiempos estamos viendo, necesitamos ser restaurados. No importa las veces que hayas caído, lo importante es que te levantes. Porque cuando tú te levantas, ¿qué pasa cuando uno se levanta del suelo? Mi experiencia, cuando yo me levantaba del suelo, yo decía, él se equivocó. Porque me golpeó, me tiró al suelo, pero ahora voy yo. Y lo que pasa es que cuando más te golpea, más el corazón humano dice, espérate, yo voy con todo. Yo te lo digo como peleador que fui. Te lo digo que no me dejaba vencer. Y ahora que estoy en los caminos de Dios, menos me dejo vencer. Ni por la crítica, ni por lo que te digan, ni porque no está cualificado, está calificado. No, porque fue Dios quien te llamó. Dios te va a capacitar. Dios va a abrir puertas. Dios te va a proveer y en tu casa no va a faltar nada. ¿Sabes por qué? Porque aquí vemos que Jeremías le decía, mira, tienes que influir en ellos y no dejar que ellos influyan en ti. Porque siempre van a venir a tratar de influir en tu mente, tu corazón. Cuando te dice, mira, este hombre es un influencer. Dile, yo soy un influencer cristiano. Yo soy soy evangelizo en las redes sociales. ¿Sabes por qué? Porque tú coges un vaso de agua lleno de sucio. Acuérdate, imagínate que las redes sociales, eso es un vaso de agua y tú andas con un galón lleno de espíritu, de agua limpia, y tú ves que eso ahí, si tú echas ese galón en ese vaso de agua, ¿qué pasa? Las redes sociales empiezan a limpiarse. Mientras más tú llevas el mensaje a las redes sociales, a la calle, a los jóvenes, menos jóvenes se pierden en el mundo. Se matan, se suicidan. Menos jóvenes están envueltos en las cosas terrenales. Menos jóvenes van a conciertos del diablo. Menos jóvenes están por allá dando su vida. Menos jóvenes no le importa su vida. Son menos perdidos. ¿Por qué me preocupa la juventud? Porque es el futuro de Puerto Rico. ¿Por qué me preocupa la juventud? Porque mientras muchos señalan, nosotros queremos ayudar. Porque nosotros somos la iglesia. Y la iglesia en Puerto Rico tiene voto, tiene voz. Que no se cree el diablo que porque piensa tratar de amedrentar, el Señor lo reprenda a la iglesia. La iglesia está bien parada en su fe, en sus creencias. Vemos a este profeta que él le dijo que no al Señor. Pero él dijo, yo voy. Ese pueblo, quizás él decía, Señor, pero ¿cómo voy a sacar a este pueblo que está pecando tanto? Porque vemos, lo que pasa era que el pueblo que cuando se ponía a la idolatría, que era lo que más Dios le daba fuerte, no era una idolatría sencilla de un ídolo, no. Era que la idolatría traía demonios, pero la idolatría traía sacrificios humanos. La idolatría cogían, mataban los hijos.
Los niños, los bebés, por eso es que Dios se molestaba. Por eso es que Dios decía, pero mira, ¿qué le pasa a ellos? Por eso es que mandaba el profeta, al que no querían, al que le decirle, mira, tú estás en pecado, tú adulteraste, mira, tú estás en pecado, tú fornicaste, tú estás en pecado, te vi en la barra, pero mira, te tengo misericordia. Necesito que vengas a Jehová, necesito que te arrepientas de los pecados que estás cometiendo. ¿Por qué? Porque el Señor tiene misericordia delante de ti. Él quería que no fueran enjuiciados. Porque es fácil pasar juicio por una persona. Es fácil hablar detrás de un teclado, hablar detrás de una cámara. Es fácil pasar juicio de esa persona que no conocemos sus zapatos. Por eso hay que estar en sus zapatos. En cada ministro, pastor, evangelista, en cada persona que quizás ha caído, hay que estar ahí. En cada joven que necesita de Dios, hay que estar ahí. Por eso es que los profetas nadie los quiere, ni los mensajeros tampoco. Porque cada vez que el mensajero cuando iba a dar el mensaje podía venir decapitado porque no le gustaba el mensaje al rey. Muchas personas no te va a gustar el mensaje, pero muchas personas te van a escuchar. Muchos te van a ignorar, pero muchos van a decir, mira, lo que estás haciendo me gusta. Lo que estás haciendo hace que mi corazón cambie. Lo que estás haciendo hace que Dios cambie mi vida. Lo que estás haciendo, yo no conozco tu Dios, pero lo que tú estás haciendo, hay algo diferente en ti que cuando yo te veo toca mi vida. Por eso seamos puentes, seamos eslabones, seamos conductos para que las vidas conozcan a Cristo. Sigamos predicando. Quizás ahora mismo los que están aquí hicieron el esfuerzo y eso Dios lo ve. Hicieron el esfuerzo porque mira, quizás te dice Señor, pero no me atrevo a ir. Es que el COVID ha metido miedo a la iglesia. Pero yo te voy a decir una cosa, en el concierto de Bad Bunny estaba lleno y nadie le metía miedo al diablo, porque nosotros que tenemos la fe tenemos que tener miedo, porque nosotros que tenemos la fe tenemos que seguir con miedo. Lo que pasa es que están tratando de cejar la iglesia, lo que pasa es que están tratando de cejarnos la boca y todavía hay rodillas que no han doblado a Baal. Hay rodillas como el profeta Jeremías, que a pesar que se quejó, a pesar que no quiso, dijo: Jehová, tú me mandaste, yo voy. Jehová, tú me mandaste, voy para allá. Restauración. En Puerto Rico lo que necesitamos, ministros que restauren las vidas, profetas que restauren las vidas, personas líderes que restauren las vidas, que cuando venga el joven con el peinado, ropa y eso, la moda, debes de juzgarlo, abrazarlo y decirle: hijo, yo estoy aquí para ti, porque nadie conoce la necesidad de ese joven y tú fuiste joven como él y te pusiste la ropa, pantallas, recortes, te pusiste todo como él. Quizás hiciste cosas peores, pero te arrepentiste y Dios te restauró. Porque cuando Dios te restauró a ti, ahora te toca trabajar para restaurar a otros. Nosotros los adultos tenemos que dar ejemplo a los niños, pero también tenemos que ayudar a la juventud que llega, que tú conoces, a la juventud que en un momento pasas por el lado y le dices: mira, Cristo te ama, sin importar cómo los veamos, como esté. Yo siempre he dicho que las etapas de los jóvenes son etapas. Y si en ese momento tú tienes la oportunidad para poder darle la mano, decirle: yo quiero ayudarte para restaurarte, cómo te sientes, porque muchos de ellos vienen heridos. No podemos seguir llegando a las cárceles de jóvenes. No podemos seguir llenando los hospitales psiquiátricos de jóvenes. No podemos seguir llegando a los centros de juveniles de jóvenes. No podemos seguir quitando de los niños a las mamás. No podemos seguir quitando a los niños de los hogares. Necesitamos darle la mano. La iglesia salimos a la calle y llevamos la palabra. Háblale a quien tú te encuentres de frente. Háblale, porque es hora de empezar
a restaurar. Qué difícil se hizo en mi vida la restauración. Se lo digo por experiencia, 16 años apartado. Mi padre me abandonó a los 2 años, o antes, no me acuerdo. Pero Dios me regaló un papá que me dio fuerza, me ayudó, estuvo ahí para mí. Y está todavía. Se convirtió en mi pastor, mi consejero. Pero ese proceso de restauración fue duro, porque yo no entendía el por qué. Cuando Jordan y Jacob llegan a la vida de Juan Luis, yo entiendo el por qué. Porque él me ayudó a que yo me restaurara. Como joven, me entendió. Y mi mamá estuvieron ahí. Y yo estoy ayudando a mis hijos. Muchos no van a comprender, pero pocos son valientes. Pocos son hombres como mi papá, que estuvo ahí cuando más yo lo necesitaba. Mi verdadero papá no tuvo el valor, no tuvo el coraje. Cuando adulto lo veo de frente y a veces ni me reconoce. Es triste porque yo te perdoné, Juan Luis Morales Echevarría, hace mucho tiempo. Y el Señor puso en mí de su espíritu y sanó mi corazón porque me necesitaba poder ayudar a mis hijos y jóvenes y niños que llegaran a mi vida para yo poder restaurarlos, para yo poder ayudarlos. Y hay que darle honra al que se merece honra. Por eso Dios permitió que yo cuando niño, Benito Zapata Suárez, estuviera en mi vida hasta ahora. Se convirtió en mi papá, mi pastor. Y me levantó los brazos cuando yo no podía. Y el hombre que soy hoy y la persona que soy hoy se lo merece, se lo debo a él, porque Dios lo utilizó a él. Llegó a su vida el Señor, un hombre que no creía en nada, ateo, y Dios llegó a su vida y lo convirtió en el pastor de esta casa. Por eso somos una familia restaurada. Mi mamá pastora, mi mamá enfermera, mi mamá superwoman, la que siempre cuida a todos. La pastora que vigila que todo esté bien. Una mujer restaurada, golpeada por la vida, golpeada por muchas situaciones. Pero Dios la restauró y la levantó y la puso donde está. Por eso le doy gracias al Señor, porque la palabra restauración en mi vida está bien marcada. Porque Dios sacó lo que muchos pensaban aquí, en este barrio, sí. Muchos pensaron en la familia que no iba a durar nada. Yo doy gracias al Señor que nos guió por un buen camino. Pasamos mucho, quizás necesidades, momentos duros, pero Jehová Dios estuvo ahí con nosotros como poderoso gigante. Por eso no importa la situación que estés viviendo, no importa el momento duro, Dios te restaura. Si lo hizo con tu pastor, si lo hizo con tu pastora, si lo hizo conmigo, si lo hizo con mi esposa, si lo hizo con mis hijos, lo puede hacer contigo, porque lo que pasa es que el enemigo siempre va a tratar de sacar del camino lo que para ti ya Dios te regaló. Ya Dios te dio la restauración en tu vida. Ya Dios vino y posó en tu vida de su espíritu. Es hora de que caminemos y digamos: Señor, heme aquí. Toca lo que nadie ha tocado en mi vida. Y le doy gracias a Dios que hasta aquí me ha ayudado el Señor. Por eso conocí al Dios que restaura. No conocí la religión.
No conocí un simple creencia. Conocí un Dios poderoso, sobrenatural. Un Dios que cuando le hablaba, le escuchaba en voz audible. Y yo le decía, Señor, pero lo que pasa es que no puedo. Pero nunca me negué. Las veces que le dije que no, terminaba haciendo el trabajo. Por eso, iglesia, en esta mañana tan hermosa, cuando uno es restaurado ya no es el mismo. Pero te verán igual porque se te quedarán las marcas en tu vida. Pero esas marcas vas a ver que fue el mundo que las dejó. Pero el mundo va a ver que solamente están las marcas. Ya están las huellas de Cristo, están contigo. Porque lo que pasa, lo que Dios sanó, lo va a ir borrando todo el tiempo. Lo que Dios sanó, Dios lo va a ir quitando. Porque la vida quizás te lastimó. La vida quizás te trajo mal sabores. La vida te trajo muchas heridas. Pero hoy te dice, yo estoy contigo y te sano. Por eso, no importa cómo estemos, no importa cómo caminemos a veces, que diga, Señor, pero me estoy tambaleando, como Carl ahorita, que Carl dijo, tengo una rodilla mala, yo también, Carl, tengo una rodilla mala, pero ¿qué pasa? Seguimos caminando, no nos quejamos por el dolor, seguimos para adelante, porque lo que pasa cuando Dios está con nosotros, aunque veamos ese obstáculo, Dios va a decir, yo te voy a ayudar a pasar lo que estás pasando. Por eso, hasta aquí mi parte. Le doy gracias al Señor, porque esta iglesia es una iglesia de restauración. Es una iglesia que los pastores no bajan la guardia. Es una iglesia que los pastores pasaron proceso, pero hoy le dan gracias a Dios que pueden decir, yo te puedo ayudar, hermano, hermana, joven. Por eso le doy gracias al Señor, porque Dios pudo sacar de mí lo mejor. Antes no era lo mejor, ni cuando peleaba, ni cuando pesaba 235 no era lo mejor. Dios sacó mi mejor versión ahora. Porque lo que pasa es lo que para el mundo no servía, para Dios soy un vaso en sus manos. Dios les bendiga, Dios les guarde, iglesia, en esta mañana.